Perón dijo que las nacionalizaba si no le vendían a Cuba. Estados Unidos se vio obligado a establecer esa excepción. Y vinieron para Cuba automóviles por primera y única vez en nuestra historia después de la Revolución, marca Chevrolet, marca Ford, equipos de refrigeración Frigidaire, equipamiento que se fabricaba por obreros argentinos con materias primas argentinas en la Argentina. Eso funcionó hasta la ley Torricelli. El señor Torricelli es el que pone fin a ese comercio con las subsidiarias radicadas en el exterior. Aquellos países en los cuales están asentadas esas subsidiarias, que aceptan que esas subsidiarias se rijan por legislaciones de los Estados Unidos aplicadas extraterritorialmente, en la práctica que están haciendo, están cediendo soberanía. Ese aspecto de la ley Torricelli y el otro aspecto, la prohibición a los barcos que participen en el comercio con Cuba, la prohibición a esos barcos a entrar a puertos norteamericanos. ¿Qué efecto tiene eso para Cuba? Que las compañías navieras no quieren enviar sus buques a Cuba. Hace muy poco hubo un contenedor de jugos naturales cubanos hacia Japón que salía en un barco y fue decomisado totalmente porque tocó un puerto en donde el barco podía ser decomisado. Ahora mismo andamos buscando buques para traer ganado en pie de Canadá hacia Cuba. Y no encontramos los barcos porque los barcos que están en la región no quieren. La ley Helms-Burton, a diferencia de la Torricelli, es una ley completamente concebida con relación a la guerra económica contra Cuba y a la guerra con Cuba en general. No es una ley de gasto de la defensa a la que se le agrega una sección sobre Cuba, es una ley completa, desde el título hasta el final, relacionada con Cuba. Intenta imponerle la ley norteamericana por sobre las leyes de otros países y por sobre el derecho internacional. Por eso es que presentamos cada año, desde el año 92, una resolución en Naciones Unidas que se llama Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Es un voto claro y preciso, es un voto contra el bloqueo. Y en el año 92, por primera vez, esa resolución recibió 59 votos a favor. Durante los últimos 14 años, el número de votos ha ido creciendo de manera sistemática y continua. Y el año pasado fue aprobada por 179 países, de los 191 que integran Naciones Unidas. Excelencias, en nombre de un pequeño país acosado por querer ser libre, les pido respetuosamente, una vez más, que voten a favor del proyecto de resolución presentado por Cuba. Muchas gracias. Vamos a iniciar la votación. La Asamblea está votando el proyecto de resolución 59L2 titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Los representantes que estén a favor del proyecto de resolución 59L2 indíquenlo con su voto, así como los que estén en contra. Ruego a las delegaciones que confirmen que sus votos han quedado correctamente reflejados en la pantalla. The voting has been completed. The machine is locked. Se ha completado la votación, queda bloqueada la máquina. Que las resoluciones que aprueba la Asamblea General de Naciones Unidas son recomendaciones. No tienen carácter obligatorio y las Naciones Unidas no tienen medio de hacer cumplir esa resolución. Y en segundo lugar, el elemento político, que es, hablando muy en criollo, que a los Estados Unidos les importa un bledo
las Naciones Unidas. Es una muestra de arrogancia imperial, de desconocimiento de un clamor internacional, de desconocimiento del derecho internacional. Lo único que le interesa es tratar de lograr unas Naciones Unidas que responda 100% a sus intereses. Mientras más ha crecido el rechazo dentro de Estados Unidos y en la comunidad internacional a la aplicación del bloqueo, más duro ha sido. El gobierno de Bush ha apretado las tuercas del bloqueo hasta límites desconocidos antes. Y yo creo que el bloqueo a nosotros es una cosa muy injusta. Impide llegar a Cuba muchos medicamentos, equipos médicos, hacer negocio con otros países, desarrollarnos. Nos cierran todo. Y eso lo estamos sufriendo ahora con el problema este de la electricidad, que son horas y horas sin luz. Claro, primero ponemos lo que es la alimentación, pero todo lo demás también afecta, un par de zapatos, una ropita, cualquier cosa. Ahora mismo usted ve el transporte como lo tenemos. ¿Usted cree que el transporte debía estar así? No debía estar así. Pero ellos no nos dejan, ni una pieza nos dejan comprar por allá afuera. Que mientras existe el bloqueo va a haber necesidad, miseria. Personalmente afecta lo que es el comercio y personalmente afecta a la familia de uno como tal. En las cosas como la medicina, que no hace falta a nosotros y por el medio del bloqueo tenemos que comprarlo con un tercer país. Y nuestro sistema social está dispuesto a pagar lo que sea con tal de curar al enfermo gratuitamente. No nos han vendido. Es lógico que nos afecte y todo cubano que yo creo que se sienta cubano y usted le pregunta y le va a decir lo mismo. Ese es el gran crimen de todo esto que se está haciendo, todo esto que dice, todo este bloqueo que se está llevando inhumanamente contra cunas de 30 años. Y es ahogar el niño en su cuna. Es decir, aquella frase que decía William Blake, el poeta inglés. Es preferible ahogar un niño en su cuna que matar un deseo, que reprimir un deseo. Esto también se puede ir al revés. Reprimir un deseo, en este caso, un deseo de justicia, un deseo de libertad, un deseo de comunidad, un deseo de igualdad, es matar un niño en su cuna. El bloqueo nos impide recibir turismo de Estados Unidos. Y el bloqueo, en términos prácticos, está violando la Constitución de los Estados Unidos, porque se prohíbe que los norteamericanos viajen a Cuba. El norteamericano que viaja a Cuba puede recibir penas de hasta 10 años de cárcel y $250.000 de multa. Construir 100.000 viviendas nuevas por año en Cuba es algo que podríamos hacer con 500 millones. La vivienda es el principal problema que tenemos los cubanos durante muchos años. Los últimos 15 años no hemos podido construir las viviendas que necesitamos. Tenemos que construir 100.000 viviendas por año durante 10 años, 20.000 de ellas en la ciudad para enfrentar ese que es el problema más grave. Hacer 100.000 viviendas lo podemos hacer con 500 millones. Y no podemos porque no tenemos ese dinero. Sin embargo, recibir 5 millones de turistas norteamericanos nos proveería 12.000 millones de dólares de ingresos brutos y no menos de 4 o 5.000 millones de utilidades. 10 veces más que lo necesario para construir 100.000 viviendas en un año. Una parte del turismo que venía de Estados Unidos eran cubanos que vivían allí. También en eso afecta, porque muchas familias no se arriesgan ahora a sufrir una condena, una multa, por violar lo que está establecido por el gobierno norteamericano. Que antes era de la generosidad de Clinton, que podían una vez al año visitar a su familia. Bueno, ahora con Bush es una vez cada 3. Sí le dan permiso, que pueden denegarlo. O sea, usted tiene, ahora el derecho se redujo a que usted puede, una vez cada 3 años, pedir permiso para visitar ya no a cualquier familiar, sino a la familia como ha sido redefinida por Bush. Es un ataque hecho a la familia cubana por el gobierno que supuestamente se ha vendido como defensor de la familia cubana. Así que el bloqueo realmente es el principal obstáculo para un mayor bienestar de los cubanos. El bloqueo realmente afecta la medicina en múltiples formas. Digamos, por ejemplo, obtención de determinados medicamentos que solo se producen en Estados Unidos. Hay que obtenerlo a través de terceros países. Cuando se logra obtener, hay que pagarlo mucho más caro. En el mismo caso de
las enfermedades infecciosas, cuando sale un nuevo antibiótico o un producto para combatir un vector, por ejemplo, bueno, tampoco podemos obtenerlo. Conozco casos de gente muy desesperada cuando no tenía una medicina para aliviar el dolor de un anciano o para salvar a un hijo, etc. O sea, ha habido mucha rabia, mucha desesperación, mucho sufrimiento, digamos, en la gente. Que haya pacientes que necesitan en un momento determinado un producto que no está en el país y que hay que mandarlo a comprar, es norteamericano y no lo podemos obtener, y entonces se ve afectado ese paciente. Un equipo que uno quiera comprar en Japón, por ejemplo, si tiene componentes norteamericanos, no se puede comprar. Como ocurrió con una compañía canadiense a la que le compramos equipos médicos y después fue comprada a su vez por una compañía norteamericana y ahora nos niega las piezas de repuesto porque si no es sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Se nos trató de privar de la influencia de las corrientes de la cultura universal. El bloqueo impide de manera sistemática, a partir de sus diferentes regulaciones, en sus diferentes momentos, impide el intercambio de estudiantes de los Estados Unidos de Norteamérica con estudiantes cubanos e impide el intercambio de profesores de los Estados Unidos de Norteamérica con profesores cubanos. Inclusive ahí se perjudican también los norteamericanos porque Cuba tiene resultados interesantes y cada día les cuesta más trabajo venir a Cuba para congresos. Por ejemplo, los éxitos de nuestro centro de investigación biotecnológica y de ingeniería genética, todo lo nuevo que se ha creado. Intentaron inclusive que las publicaciones cubanas no pudieran ir a revistas norteamericanas. Eso lo intentaron, pero hubo una rebelión de las editoriales norteamericanas y tuvieron que retirar esa medida. Usted está completamente prohibido entrada en los Estados Unidos porque usted está tildado como yo soy como una figura que represento peligro para ¿cómo se llama? Para los Estados Unidos. No puede ser, porque yo lo único que hago es cantar. El arma mía es el canto, en mi boca. Yo no cojo a mi mano está limpiecita, automáticamente limpia, no tengo nada que ver con ningún tipo de arma. Ahora, si con la voz usted emite, usted mata o esto, no está bien. Pero yo creo que mi voz no, al contrario. Nosotros no queremos que la prensa nos defienda. Nosotros queremos que la prensa cuente la realidad, para que la gente saque sus conclusiones por sí misma. Porque el peso del elemento de la manipulación mediática es enorme. Un argentino que se va para Estados Unidos, se dice el argentino emigra, o el mexicano emigra. Un cubano, cuando va para Estados Unidos, se dice huye. Aunque vayan por razones los dos económicas, deseando mejorar. Uno llega acá a Cuba en cierto modo hasta temeroso, ¿no? Porque se dicen tantas cosas que definitivamente no son ciertas. Para eso Bush ha dedicado 59 millones, que logran que los grandes periódicos, mucha prensa en el mundo, acepte publicar cosas contra Cuba, tergiverse, le dan dinero a Reporteros Sin Fronteras. De hecho, los 59 millones que le han dado a este año a esos grupos es mucho más que el dinero que Cuba dispone para enfrentar algunos de los programas con los cuales se benefician millones de ciudadanos cubanos. Artículos pagados en los principales periódicos, programas de televisión, eventos contra Cuba, como el que se dio hace poco en la República Checa. A veces a nosotros nos dicen, regresamos a nuestros países, ¿no? Y la visión se nos ha abierto mucho. Y cuando uno empieza a hablar un poco de Cuba, es cierto que muchos te dicen, oye, a ti te han cambiado la manera de pensar, ¿qué te están diciendo de Cuba? Pero tendrían que estar aquí para ver lo que realmente sucede. Ha faltado que de verdad se reporte con objetividad, con amplitud sobre este tema. La gran prensa norteamericana evade contar esta realidad. Y a pesar de esa injusticia y a pesar, como decía mi compañera, a pesar de toda esta